Queridos niños, buenos días. De quinto primaria, en esta oportunidad les doy la bienvenida al curso de Ciencias Sociales. Y en esta oportunidad tenemos como título los aztecas. Vean, desde la historia que comenzamos viendo de los primeros pobladores, quiénes fueron los que fundaron, quiénes aparecieron en la tierra correspondiente a todos en esas épocas, a todo Norteamérica, América y Sudamérica, también tenemos como principal tema los aztecas. Estas personas, estos aztecas, provenían desde el norte de América. Desde allá empezaban ellos a caminar porque llegaron al Valle de México por un viaje conocido como peregrinación. Ahora, mis niños, ¿qué es peregrinación? Peregrinación, parece que ya lo habíamos hablado antes, eran las personas que caminaban y caminaban de pueblo en pueblo, de un pueblo al otro pueblo, del norte a Centroamérica, llegaban a donde ellos querían. Se asentaron cabeza hasta que ya conocieron ellos sus pueblos, sus tierras, donde ya hacían su comida y hacían su casa. Pero mientras no tenían esto de hacer su casa y tener sus tierras, cultivarlas y comer ellos mismos, mantenían ellos siempre esta peregrinación. Quiere decir que ellos nunca descansaban, se mantenían de pueblo en pueblo. Entonces, estos aztecas provenían del norte de América, llegaron al Valle de México por un viaje conocido como peregrinación en el año de 1325 antes de Cristo, y fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Esa ciudad de Tenochtitlán también está ahí en México. El gobierno azteca era dirigido, imagínense, era dirigido por un gran jefe del grupo. ¿Cómo se llamaba ese gran jefe? Tlatoani, o jefe supremo. Lo denominaban ellos. Él era el jefe para ellos. Lo que Tlatoani decía, eso se hacía. Dice que Tlatoani, cuando decía nos levantamos, así fueran las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, se levantaban a seguir caminando a otro pueblo, y a ellos les gustaba estar caminando, llevando comida lista, y se sentaban a comer por ahí, seguían caminando. Lo que decía Tlatoani, que era el jefe supremo de ellos. A este Tlatoani también los dominaban, los mandaban los militares, los guías espirituales, que ellos consideraban tener guías espirituales, y los funcionarios. Estos jefes eran los que mandaban a Tlatoani a decirle también si querían cambiar por ahí de un lugar a otro. Después, Tlatoani, o jefe supremo, era elegido entre el consejo formado por los gobernantes de las diferentes ciudades. Ellos caminaban de pueblo en pueblo, y al llegar a diferentes ciudades lo nombraban a él al jefe de jefes, Tlatoani, que era el que él disponía cuando llegaban a diferentes pueblos o diferentes ciudades. Tlatoani tenía el poder absoluto sobre ellos, sobre toda la sociedad. Entonces él se encargaba de decir que iban a otro lado, que iban a diferentes lugares, y ellos lo que él decía, nuevamente decían que sí. Ahora bien, no les parecía cuando a veces querían comer y Tlatoani no les daba lugar. Decía que caminaran y hasta el siguiente pueblo, entonces podían ellos comer o llevar alimentos o comprar alimentos, y conseguían. También les gustaba mucho la pesca, les gustaba mucho por ahí cazar animales, y lo que ellos podían comer se lo llevaban y seguían caminando con Tlatoani. Entonces, él era el jefe de jefes y el jefe de todas las sociedades y del grupo completo. También apareció el nombre de macehuales. Macehuales le decían a los campesinos. Nosotros le decimos ahorita campesinos, pero ellos tenían el dominio de Tlatoani, que lo que los campesinos decían no se podía obedecer. Entonces ellos nada más le pusieron macehuales, que eran los campesinos y los artesanos, pero esos eran integrantes del grupo, ¿verdad? Macehuales eran los campesinos y los artesanos, pero era parte del grupo que ellos llevaban de pueblo en pueblo. Y a los esclavos, porque también tenían esclavos que los ponían a trabajar, dice que cuando a veces no encontraban caminos, ellos empezaban a raspar, eran los esclavos, para hacer el camino y las calles hasta donde querían llegar, a aquel pueblo. Si no encontraban una salida, los pobres campesinos los ponían a trabajar para poder hacer el camino y la guía que ellos llevaban hasta donde querían llegar. Y a ellos los esclavos les llamaban Tlatocat,
Tlacoti. También tenían otras personas que también cuando eran niños, dice que no les gustaban que trabajaban porque ellos eran pequeños, sino que ponían a los esclavos, a los campesinos o a los artesanos a trabajar cuando ellos querían. O sea que esta es una parte, mis niños, de los aztecas. No consideremos que todo es, sino nos faltan otras partes de los aztecas, lo que comían, lo que producían y todo. Ese es otro día, en otro periodo vamos a continuar con la historia de los aztecas. Así es de que solamente, mis niños, como tareita nada más, porque esta historia viene de generación en generación, de año en año, y considero que sí cuesta conseguir. Si ustedes pudieran imprimir a los aztecas, qué bueno, mis niños, imprimir. Ahí van a encontrar muchos con sus trajes típicos, con sus cabezas cubiertas, porque los aztecas así eran, pero dice que no todos usaban el traje, no todos eran, dependiendo de lo que Tlatoani decía, se lo ponían o se lo quitaban, porque como era el jefe del grupo, jefe de los aztecas, entonces ellos dicen que a veces usaban el traje, que ellos como se cubrían, y a veces no. Entonces, mis niños, solo buscar por favorcito su lámina de los aztecas. Si pueden conseguir imprimir, qué bien. Si no, no vayan a poner obligatoriamente, porque yo sé que les cuesta, algunos tienen, otros no tienen, para imprimir su laminita, porque en las librerías creo que parece que no se van a encontrar, o no sé si cómo estén ahorita, pero si no, solo si pueden imprimir su lámina pequeñita, no muy grande, pegan la lámina de los aztecas. Así es de que por hoy, mis niños, entonces, muchas gracias por su atención y hacer su tareita de ciencias sociales. Gracias.